hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante Bolsillo. y es el tema económico, que es finalmente lo que tiene que ver con el bolsillo. Y hemos invitado a todos los representantes, los voceros que están en los primeros lugares en las encuestas, incluyendo al vocero del APRA, pero no ha habido respuesta y no ha venido. Entonces, quienes han venido, por supuesto, le damos la bienvenida y empezamos a saludar al señor Dancourt del Frente Amplio, está también el señor Enrique Vázquez de Fuerza Popular, está el señor Jorge Chávez de Acción Popular y está Alfredo Dorne de Peruanos por el Cambio. Le damos la bienvenida. Hemos hablado de la mecánica de esta semana para hacerlo mucho más interactivo. Vamos a ir con 2 minutos cada uno y la pregunta es para los 4 la misma. En los primeros 100 días de gobierno, eventualmente de llegar, 3 propuestas, reformas en el plano económico que marcarían el inicio, digamos, de su gobierno. Esto dentro del marco de una economía que está en un frenazo económico, que se le ha caído la beca a China, entonces queremos saber qué hacen, porque evidentemente se ha notado que el crecimiento está ralentizado, ¿no? Claro. Sobre todo en manufactura y construcción. Y la dirección se nota al principio. Señor Dancourt. Bueno, buenas noches. El punto principal del programa es, a partir de la situación actual, la economía urbana se ha paralizado, lleva 2 años paralizada. Según el último reporte de inflación, este sería el tercer, también se ve en el PBI no primario. Y la apuesta del programa del Frente Amplio liderado por Verónica Mendoza es, para empezar, impulsar la economía usando una mezcla de política monetaria expansiva, crédito abundante y barato, que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Se está subiendo la tasa de interés, nosotros planteamos que se baje. En segundo lugar, una política fiscal expansiva, un incremento de la inversión pública a 2 puntos del PBI, que es lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos 2 años, 14 y 15, 2014 y 2015. Y en tercer lugar, un incremento de la remuneración mínima vital del salario mínimo a 1.000 soles, que básicamente incluye 2 cosas: la recuperación por la inflación, que eso lleva el salario mínimo a agosto, digamos, de 2016 a 850 soles, la compensación por el incremento de la productividad, eso lo deja en 920, 930 soles, y un incremento hasta 1.000 soles para compensar algo del retraso histórico de los salarios. Muy bien, tiempo, exacto. Vamos con el señor Vázquez. Muchas gracias. Para Fuerza Popular, nosotros nos interesa muchísimo la situación de la gente. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿De qué manera la gente puede estar mejor? La única manera es que tengan un ingreso permanente. Y para que tengan ingreso permanente, tenemos que generar un clima de inversiones que permita que cause un crecimiento económico sostenido, pero sobre todo inclusivo, que no haya distinción. Entonces, hay 3 reformas importantes para nosotros. Primero, generar un shock de inversión pública en lo que significa en infraestructura productiva, carreteras, telecomunicaciones, electrificación e Internet, porque finalmente lo que nos interesa es incrementar la competitividad regional y nacional. El segundo es un shock de inversión en infraestructura social, caminos rurales, electrificación rural, agua potable, saneamiento, así como vivienda, para incrementar la productividad marginal de los factores. Y algo que nos interesa mucho como gran impulsor de la inversión, tanto pública y privada, es hacer que Proinversión sea un ente mucho más eficiente, mucho más eficaz, para que sea un impulsador justamente de la inversión. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros sectores dinámicos? En primer lugar, tenemos turismo, que ciertamente necesitamos cielos abiertos para que haya mayor flujo de vuelos. En segundo lugar, tenemos que incentivar una agricultura, sobre todo, que esté orientado hacia lo que significa la exportación. Fíjense ustedes que a los finales de los 90 la agricultura exportaba no más de 900 millones y ahora estamos llegando a los casi 5.500. Pero lo importante es promover que se pueda triplicar la exportación, sobre todo a mercados del exterior. Y tenemos que incentivar productos como el café, la quinoa, el cacao, que son puntales, que no solamente provienen de la costa.
tenemos que darnos cuenta que China ha cambiado su política poblacional, entonces hay muchos estómagos que alimentar, entonces hay oportunidades ahí por avanzar. La forestación también, al igual que pesca y minería. Muy bien, señor Chávez. La propuesta de Alfredo Barnechea es una propuesta que implica un gran cambio respecto a lo que se ha venido dando en el manejo económico del país. Lo que está planteando es una sociedad de bienestar conjuntamente con una economía de libre mercado, versus lo que sucede actualmente, que tenemos más bien una sociedad que se ha convertido en subsidiaria, que no participa en la toma de decisiones y que debería participar activamente en la toma de decisiones a nivel regional, sectorial, etc. Y en contrapartida de una economía de libre mercado, lo que hemos tenido básicamente es una economía mercantilista, con grupos económicos, con una concentración muy alta en los distintos sectores. El Perú es la economía más concentrada en toda América Latina y eso hace que los precios sean más altos de lo que fueran si hubiese competencia. Eso hace que no haya las mismas oportunidades para las medianas, para las pequeñas empresas. Por lo tanto, lo que planteamos es un cambio importante y que tiene que estar orientado hacia el forjar un proceso de industrialización del país, o sea, una economía industrializada que genere valor agregado. Y claro, en los primeros 100 días, para ir directamente a la pregunta dentro de este marco, vamos a poner mucho énfasis en la generación de empleos, desde luego con una inversión pública que se durmió y que tiene que ser impulsada desde los gobiernos regionales y locales, con un gobierno central donde el propio presidente de la República va a liderar un diálogo permanente con los gobernadores para poder llevar adelante un pacto pro desarrollo de cada una de las regiones. Le había pedido 3 propuestas, pero en todo caso ya será en el momento del intercambio de ideas. Señor Thorne. Gracias Mónica, gracias Aldo. Para nosotros el programa de reactivación es muy importante. Por primera vez vamos a tener que los motores de crecimiento tienen que ser motores internos. No vamos a contar con los motores externos. Y por tanto nosotros tenemos 3 partes en nuestro programa de reactivación. Una primera parte es un impulso fiscal. Vamos a pedir un cambio en la ley de transparencia que nos permita mantener el déficit al 3% hasta el 2019. Y el 2020-21 bajaríamos un punto porcentual a converger a 1%. También dentro del impulso fiscal pondríamos un límite al gasto corriente para que todo el gasto adicional venga a gasto de inversión. En segundo lugar, solamente con inversión pública no vamos a sacar a la economía adelante. Necesitamos un impulso privado y para eso nosotros planteamos una serie de reformas tributarias. La más importante es una ley de formalización de la pequeña y mediana empresa, bajarles el impuesto, lo que llamamos el 10 por 10, 10% de utilidades o 2.5% sobre sus ventas. También tenemos el planteamiento de la reducción del IGB, un punto porcentual por año hasta 15%. Y por último, un beneficio para las empresas que inviertan en el Perú, es decir, les permitimos deducir el íntegro de sus reinversiones. Y por último, pensamos que hay una gran oportunidad con todos los proyectos mineros y de infraestructura hoy día que están atracados, que representan casi 26.000 millones de dólares. Eso es el 50% de la inversión privada y pretendemos destrabar todos estos proyectos haciendo una serie de cambios legislativos. Muy bien, muchísimas gracias. Le había quedado 10 segundos, pero vamos ya ahora a los temas puntuales, Aldo. Bueno, quería tocar el salario mínimo, pero antes le quería preguntar a todos ustedes, me han dicho mucho de estimular el gasto fiscal, pero el Estado no funciona hoy en día. Lo ha tratado de hacer este gobierno, lo ha tratado de hacer el gobierno anterior, lo han tratado de hacer todos los gobiernos. Hay un tema con el Estado, con el SNIP, con el gasto en regiones. Yo no veo tan ágil como plantean ustedes el tema de mover el gasto fiscal y les quería preguntar si utilizarían el Fondo de Estabilización Fiscal dentro de esto. Y como tema, ya como segunda parte, es el salario mínimo, ¿no? Señor Angulo. El problema principal con la inversión pública es que es la variable de ajuste del presupuesto.
¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años? Se caen los precios de los minerales, se cae la recaudación tributaria y el gobierno ajusta el gasto. ¿Qué gasto es el que se ajusta? No es el gasto corriente, se ajusta el gasto de inversión. No es la primera vez, así ha sido por lo general. Y entonces empieza la discusión de por qué se cae la inversión pública. Y aparecen 1000 teorías, cuando la explicación es simple y sencilla. El MEF ha definido que la inversión pública se cae para mantener las cuentas fiscales dentro, o el déficit fiscal dentro de ciertos límites, que es a lo que obliga la ley de transparencia a la que se refería Alfredo. Entonces, yo creo que ese es el punto simple y sencillo. Ahora, aumentar la inversión pública en las circunstancias actuales ciertamente implica aumentar el déficit fiscal. Eso está absolutamente claro. Primero usted gasta y después la economía se reactiva. Ahora, ¿cómo se financia? Sí. Termino con eso. Hay 2 factores que habría que mencionar. Uno, que tenemos un chanchito macroeconómico, un fondo de estabilización fiscal. ¿Que se usaría? De 7 puntos del PBI que se puede ¿Todos utilizar. ¿Todos coinciden o alguien discrepa? Y en segundo lugar tenemos una deuda pública baja, 21-22% del PBI, que es de las más bajas en América Latina. Así que espacio fiscal para hacer una política fiscal expansiva, para aumentar la inversión pública hay. Lo que podemos discutir, a ver, eso es lo que quisiera yo. Alfredo, a ver, las coincidencias y las discrepancias, para ver cuáles son las diferencias entre lo que plantean, porque si todos están de acuerdo, vamos a ser felices todos los peruanos. Nosotros creo que lo hemos planteado bien claro. Nosotros pensamos que la reactivación no se puede dar solamente por el sector público. Ahí compartimos algo con lo que se ha dicho, lo que ha dicho Aldo. Creo que la experiencia del año pasado, en el cual la inversión pública se cayó 14% cuando debió aumentar. Este año el Banco Central nos dice que va a aumentar casi en 10%. Yo tengo mis dudas, pero lo importante es la aritmética. Hoy día el sector público representa el 20% del gasto, el sector privado el 80%. Nosotros no podemos concebir un programa de reactivación sin enganchar al sector privado, sin cambiar las expectativas que han sido lo que ha hecho que la inversión privada se caiga. Este año el Banco Central espera de que no aumente la inversión privada y podemos gastar muchos minutos, pero la verdad es que ha sido el motor del crecimiento y el motor del rápido crecimiento de este país. Quisiera tocar el tema que se habló, que es el sueldo mínimo vital. Aquí se han ofrecido en diferentes formas, digamos, 1000 soles ofrece el Frente Amplio, PPK habló aquí en este mismo programa, 850, ¿no? Fuerza Popular, no sé si tiene una cifra, y en el caso de Acción Popular tampoco lo sé. Entonces, ¿de dónde? Del mismo cuero van a salir las correas, y quienes podrían afectarse más son los medianos y pequeños empresarios que van a tener que romper chanchito o votar gente. No sé, o sea, entre 1000 y 850, no sé cuál sería el verdadero planteamiento para la gente. A mí me gustaría enlazar el tema anterior con este, ¿no? En primer lugar, para Fuerza Popular sí nos interesa muchísimo que el sector privado sea un motor importante, pero para que este motor realmente camine y genere el empleo y sobre todo el trabajo decente que necesitamos, tiene que haber un sector público dinámico, muy eficiente, muy eficaz y que sepa manejar los recursos públicos, ¿no? O sea, son 138.000 millones de soles del presupuesto que hay que administrarlo muy adecuadamente. Entonces, hay que tener claridad sobre la disponibilidad del recurso y el uso máximo. Pero por eso es lo recurso. que queremos saber, porque claro, yo creo que coinciden todos en que hay que ser más eficaz, más eficiente, mejorar, en fin. Pero cosas más concretas. Más para concretas, que la por gente ejemplo, el caso de Fuerza Popular, percibir. creemos el equipo técnico en crear un centro de gobierno que se comprometa, que al cabo de los 5 años del gobierno de Fuerza Popular podamos lograr las metas que, por ejemplo, todo lo que implica desarrollo sostenible, el tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema de trabajo decente, ciudades saludables, salud y educación de calidad. Entonces, lo que sí nos interesa detrás de todo ello es cómo es que este Estado va a responder a las expectativas de la gente. Para nosotros, el delivery del Estado es fundamental. Entonces, sí es importante que como aparato administrador de tanto dinero pueda impactar en la vida de las personas. Y una de ellas
para terminar y vincularlo ahora con el tema del salario mínimo vital, nosotros creemos que OIT debe ayudar al gobierno para hacer el protocolo para que el Consejo Nacional del Trabajo pueda definir el procedimiento de cómo precisar el tema del salario mínimo vital y dar la potestad, sí o no, el Estado va a ¿Tienen definir una el cifra? monto. Yo lo que no entiendo es que el salario mínimo vital lo quieren subir en un momento de frenazo económico. Las empresas no tienen caja. Entonces lo que va a suceder de algunas experiencias que yo he tenido trabajando es que votas a Pedro para subirle a Paco. Porque tienes el problema de que no hay caja ahora, señor Dancourt, no hay caja. Entonces, si tú le dices, bueno, súbele a este, le subirás, pero votarás otro más para sacar la caja. Yo lo he visto varias veces. Claro, por eso No es tiene tan que ser fácil. pertinente las medidas en el momento adecuado. No es tan fácil. Si subiera 1.000, 1.500 sería lindo, pero no, Subir el no es tan